Bé, si us sembla, començo. Més que res ja us dic, com la gent es pot anar entrant sense molestar-nos, això és virtual, és més fàcil anar entrant. Començo, us dono a tots les gràcies per l'interès que heu mostrat en aquesta conferència i en aquesta sèrie. Evidentment, no cal que us digui que estem en circumstàncies excepcionals, en un moment complicat per tots, però des d'Actua hem preparat aquesta sèrie de conferències. En principi farem una a la setmana. Són conferències una mica per transport, com veníem fent amb els matins d'Actua, però hem adaptat el model, evidentment, a les circumstàncies actuals i que us puguem passar una mica una petita píldora de coneixement en diferents temes per aprofitar també de la manera més positiva possible el moment que estem vivint. Evidentment, són moments complicats, haurem de veure les conseqüències i com entre tots empenyem per superar-ho, però també els hem d'aprofitar perquè siguin moments de reflexió també empresarial, moments perquè potser tenim una mica més de temps per veure amb què ens hem de capacitar, amb què podem capacitar. Poquito solo, Judit. Poquito. Em sentiu? Sí. Sí, vale. Seguir formant-nos i al final també haurem d'aprendre noves maneres de fer i noves maneres també de relacionar-nos. I és una mica la idea d'aquestes píldores de coneixement també. De fet, ho diem internament i jo crec que totes les empreses i tots els professionals hauríem d'intentar sortir d'aquesta una mica més preparats, que haguem aprofitat una miqueta per reflexionar aquestes parts més estratègiques i aprofitar per preparar-nos, per formar-nos en allò que en el dia a dia normalment no ens dona temps. Avui vull agrair moltíssim la participació del Fernando Ramoneda, que desinteressadament ens farà aquesta xerrada una mica de com en èpoques de crisi, ja sigui aquesta o ja sigui qualsevol altra, podem aprofitar al màxim les tecnologies i, en aquest cas, les xarxes socials. Ell, molts ja el coneixeu, és un expert en xarxes socials i, a part de fer consultoria en les mateixes. Llavors, us explico com funcionarem. Teniu aquí un xat on diu preguntes i respostes, on podeu anar escrivint les vostres preguntes. El Fernando farà la presentació sense interrupcions i al final de la presentació recollirem aquelles preguntes més genèriques i que veiem que poden ser més d'interès per tots perquè el Fernando les pugui respondre. Després, aquelles preguntes específiques que potser són d'un sector, potser són més, que potser a tots no tenen per què interessar-nos a tots, es aniran adreçant però de manera més individual. També que sapigueu, el Fernando s'ha ofert a poder-vos també seguir estan en contacte amb vosaltres per preguntes concretes, però sí que ens demana, perquè està tenint bastanta demanda, que anomeneu que ha estat arrel de les conferències d'Actua per donar-li certa prioritat i passar-ho cap endavant, cosa que agraïm moltíssim la voluntat del Fernando. I havent dit això, ja passo al Fernando Ramoneda la paraula per poder començar amb el contingut. Gràcies a tots. Bueno, menudo tema nos toca hoy, ¿no, Judit? Sí, desde luego. Bueno, oye, gran iniciativa por parte tuya y de Actua en general. En primer lugar, pues esperar que estéis todos bien, así como vuestras familias. Voy a parar el vídeo y compartiré pantalla. Vamos a ver. Bien. ¿Se ve bien? ¿Veis la pantalla? Sí, perfecto. Fantástico. Bueno, algunos ya me conocéis. Llevo muchos años trabajando en lo que sería la transformación digital de las empresas y pues hoy el tema que nos toca es cómo aprovechar estas redes sociales en un momento de crisis. He visto que sois de muchos sectores y diferentes grados diferentes grados de madurez digital dentro de vuestras empresas. Así que en estos 30 minutos voy a intentar aportar pues lo máximo posible, intentar concienciar, ¿no?, de la importancia de estas redes, de las redes sociales. Al finalizar, como comentaba Judit, pues si alguien quiere profundizar, le podéis pedir mi contacto o escribirme directamente.
Vamos a ponernos un poquito en contexto. Fijaros, obviamente las redes sociales no nos van a solucionar una crisis como la que estamos viviendo, ya que yo os diría que la red social no es una vacuna y mucho menos un antídoto a esta situación. Si previamente no las habíamos cuidado, no las habíamos alimentado, éramos activos y ya las teníamos auditadas. De todas formas, como el tema de hoy es complejo, sí que me gustaría daros una serie de pautas. Bien para aquellos que ya sois activos a nivel personal o bien en vuestras empresas, en las redes sociales, o incluso para aquellos que no las han trabajado y pues quieren empezar a realizar un plan de social media dentro del plan general de marketing de vuestras empresas. Como habréis observado, obviamente las empresas van a ser digitales sí o sí, y nos guste o no nos guste. Antes, y además fijaros que en estos días, el gran paradigma, ¿no? Antes había atascos en las carreteras y ahora todos tenemos atascos, pero en el ancho de banda. Es decir, todos conectados y venga a consumir contenidos, entre otras cosas, porque poco más, aparte pues, de nuestro horario laboral, pues podemos hacer en este periodo de confinamiento. Lo que está claro es que las empresas se han adaptado y se están adaptando a esta situación, pero es que además porque no tenían otra opción. Y desgraciadamente, tras esta crisis, primero sanitaria y luego vendrá la económica, veremos y tendremos que valorar qué empresas han sobrevivido y cuáles quedarán simplemente en un recuerdo. Claro, en este momento hay que, hay que aprovechar este momento para entender, pues ya de una vez, ¿no? Y llevamos mucho tiempo predicando el poder de las nuevas tecnologías, el poder sobre todo de las redes sociales y sobre todo el cambio de los hábitos de consumo y de comunicación que se están produciendo, pero que van a perdurar en el tiempo. Fijaros que en estos días se ha hecho mucho más evidente que sí que se puede tener pues, a los trabajadores conectados en la distancia. Y esto es una ventaja, aunque desgraciadamente pues, haya tenido que ser a través de una situación crítica como la que estamos viviendo. ¿Qué ocurre? Que ante esta situación las empresas deben comunicarse con sus clientes a través de las redes sociales. Pero claro, no pueden empezar desde cero. Y aquí hay 4 puntos que son fundamentales. Os estoy hablando según mi criterio y experiencia. El primer punto sería identificar quiénes poseen el conocimiento dentro de vuestras empresas, sobre todo para que lo compartan y para que generen lo que llamamos inteligencia colectiva. La transformación digital no es transformar una empresa, sino transformar a las personas en estas nuevas tecnologías y conocimientos. Por tanto, el segundo punto, yo diría que también es identificar esas nuevas competencias de vuestros equipos para dar respuesta al trabajo digital. Automáticamente, identificar el talento digital para crear esa cultura que comentábamos de transformación digital e implementarla en todas las estrategias online, que es la que hoy nos están dando un poquito de respiro. Y por lo tanto, detectar dentro de vuestras organizaciones quiénes son los nuevos protagonistas. Y para esto tenéis que ser un poco disruptivos y visionarios. Lo que está claro es que nadie sabe mucho de todo y parece que todos sabemos mucho de algo. Dicho lo anterior, y obviamente es un momento para digitalizarse, pero en 2 ámbitos, tanto de dentro, o sea, hacia adentro como personas, como hacia afuera. A ver, mira, estos días, os lo comentaba antes, nos están viniendo muchos clientes esperando que en cuestión de un par de semanas, un par de meses, creemos comunidades alrededor de su marca y que empiecen a vender pues, como locos, vía SEO o vía SEM. Y realmente pues esto no funciona así. Sí que hemos de entender que la presencia digital en redes sociales, como ya he dicho en más de una ocasión, pues es una carrera de fondo y que para todos los negocios no hay atajos que valgan. Ni el Black SEO, ni cualquier estrategia alegal o directamente que sea ilegal. Por lo tanto, yo os diría que
antes de empezar a plantear hacer un plan de social media, hay 3 campos que tenéis que analizar a nivel interno. Una sería hacer una consultoría interna de presencia digital, obviamente lo que sería la parte de reputación digital y la concienciación y formación de los empleados. Fijaros, por otro lado, que desde enero, desde finales de enero, que hubo el primer contagiado aquí en España, el coronavirus pues está dominando absolutamente todas las noticias. ¿Qué pasa? Que esto ha creado muchas incertidumbres y está teniendo un impacto importantísimo en el comportamiento de las empresas, sobre todo también en las personas y en la forma de utilizar las redes sociales. Cuando el contexto al que estábamos acostumbrados cambia, la vida de las personas también cambia, por lo que hace que las marcas deben preguntarse en este momento, ¿no? Pues cómo pueden responder y cómo pueden agregar valor pues, a sus productos o como empresa. Hasta ahora vemos, en general, cómo las marcas parecen algo inseguras sobre si deben responder con miedo, sobre todo a parecer oportunistas, es decir, a que se les tache de egoístas o aprovechadas. Si navegáis un poquito por las redes encontraréis unas cuantas. Yo aquí os he puesto un ejemplo. Obviamente he borrado la marca de la empresa, pero a principios de febrero sacó una publicidad diciendo ponte guantes, ponte una máscara y como mínimo pues mantén 1 metro de seguridad con los otros. Claro, esto es una publicidad oportunista, pues a ver, yo creo que hace más mal que daño. Quizás el community pues se pensó que era una cosa muy creativa y muy divertida, pero realmente no era así. Independientemente de marcas oportunistas, lo que sí que es verdad es que se abre una oportunidad de oro para aquellas empresas pues, que sepan aprovechar desde la ética, y remarco la palabra ética, pues esta situación. Fijaros que este cambio de comportamiento de las personas pues también supone, ¿no?, romper con antiguos hábitos y sobre todo tenerse que habituar a los nuevos, ya que toda empresa, yo creo que desde hace años debería tener implementada pues, una estrategia en redes sociales, en social media, más allá de esta situación crítica de hoy en día. ¿Qué ocurre? Que nos han aislado. Y en esta situación, o en toda crisis, ¿no?, pues algunas categorías de productos y servicios pues van a sufrir bastante más que otras. Desde el inicio, sobre todo de la crisis, hemos visto pues, que hay empresas, ¿no?, o necesidades obvias, como pueden ser pues, médicos, alimentos, toda la parte que sería educación online, entretenimiento o servicios médicos online, pues que han tenido un incremento de consumo, ¿no? También las empresas que venden seguros de salud, cadenas de alimentación, bebidas o todo lo que sería la parte del e-commerce, ¿no? Los Glovers o Deliveros, ¿vale? Pues que obviamente estos días pues la gente los requiere mucho más. Pero en cambio, claro, esta es el otro lado de la moneda. Hay categorías que van a sufrir lo peor de la crisis, ¿no? Todo el tema pues, de restaurantes, todo el tema de ocio al aire libre, la hostelería, el retail, todo el tema pues, de hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ya que estamos metidos en casa, pues ¿qué hacemos, ¿no?, mientras esperamos? Fijaros, en los últimos estudios, la búsqueda de la palabra aburrido en Internet o en redes sociales ha crecido aproximadamente en estos días, o esta semana que llevamos, un 626%. El aumento de televisión, pues prácticamente un 42% y un 50% lo que sería todo el tema de juegos online o multimedia, ¿no? Para entrar un poquito en lo que sería el contexto, claro, ¿qué estrategia pueden realizar las marcas o vuestras empresas para agregar valor a la vida, ¿no?, de las personas mientras dura este confinamiento?
Mirar, yo creo que hay 4 puntos y después cada uno de vosotros tendrá que pensar en vuestra empresa y el producto o servicio que ofrecéis. Pero sí que hay 4 puntos que son para reflexionar. En primer lugar, evitar a toda costa parecer como oportunistas. Y luego, yo os diría que ser muy generosas con vuestros servicios y con vuestro conocimiento. Fijaros que, por ejemplo, Facebook y Twitter ofrecen publicidad gratuita para frenar esta pandemia, ¿no? Este virus. Microsoft ha dado acceso gratuito a Teams, una plataforma de teletrabajo, ¿no? Pues ha dado gratuito el acceso para favorecer a las empresas y empleados que se puedan conectar a través de su plataforma. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿somos digitales o no lo somos? Fijaros que también ha aumentado exponencialmente las ventas online. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo el comercio online es el futuro, sobre todo para el retail. Hay que aprovecharlo, hay que estar formado. Y hoy en día, yo ahora estoy en Barcelona, en Andorra el Click and Collect funciona, pero yo hablo del comercio online de una forma real, entrega en casa. Ya sé que allí también pues, se va adelantando, pero se va a hacer mucho más en profundidad. Y sobre todo, pensar en estos momentos como empresas que ofrecéis servicios o productos, ¿qué les podéis ofrecer como entretenimiento a vuestros clientes? Pensando también en los pequeños, en los niños, ¿no? Mientras los colegios están cerrados. Esto, es decir, no sé si tenéis algún plan o tenéis contenido multimedia o lo podéis crear. Yo creo que esto es una cosa que está muy bien. Claro, todo esto que os estoy diciendo, y si lo hacéis, no va a tener ningún sentido y no tendrá los resultados que todas las empresas desean o esperan si no cumplimos, digamos, unos 6 puntos. Yo os diría que lo primero es que vosotros o vuestras empresas, si no teníais ya previsto un plan de crisis o un plan de comunicación y contenidos, pero ya creado en el tiempo. Claro, crearlo en 2 días, que es lo que nos están pidiendo, es algo imposible. O sea, yo mañana no me puedo dar de alta y empezar a publicar como un loco en Instagram, en Facebook, en Twitter, para crear una comunidad. Esto, como decíamos en las primeras diapositivas, es una carrera de fondo. Por lo tanto, si esto no lo teníamos previamente, empezamos mal. El segundo punto, importantísimo también, es que en vuestras empresas contéis con perfiles digitales especializados. Y me refiero, estoy pensando en unos 3, Communities Managers, Social Media Managers y expertos en CRM. Veo muchas empresas que me dicen, no, pues que aquí el chaval no, como se pasa el día publicando, ya controla y además también viene a casa y nos sintoniza los canales de la televisión, ¿vale? El primo de Zumosol. No, hablo de tener realmente profesionales que se encarguen pues, de esta distribución de información y de contenidos a través de las redes sociales. Luego, obviamente, hablábamos antes de auditoría digital. En función de cada empresa o de su negocio, tendrán que ver cuáles son las redes sociales más adecuadas para su producto. Normalmente las empresas conocen 4, 5, 6 redes sociales, pero quizás no son las más adecuadas para el producto. Obviamente, tener muy bien definido cuál es su territorio de marca, es decir, cuál va a ser mi público objetivo y el por qué. Contar, yo creo también es fundamental, con una base de datos perfectamente segmentada y microsegmentada. Y lo que hablábamos antes, contar con una serie de contenidos multimedia que podamos ofrecer a nuestro público, a nuestra comunidad. Hay hoteles que han sacado pues, programas en donde un cliente puede diseñar su propia habitación de hotel. Empresas que venden esquís que están dando pues, herramientas para que una persona pueda diseñar su esquí perfecto en función pues, de su experiencia, etcétera. Empresas de retail que venden muebles que están ofreciendo programas tipo juego para diseñar una casa perfecta, ¿vale? Cada uno tiene que pensar un poquito qué puede hacer. Claro, os lo decía antes, aprovechar las redes sociales en un momento de crisis, esto no es como un fast food.
O sea, no se puede crear una comunidad creíble en 2 días y ni siquiera en 2 años. Esto requiere tiempo, un plan estratégico muy bien definido, sobre todo para poder afrontar todo lo que está pasando, como lo que está pasando hoy en día. Para entender las redes sociales, yo sé que muchos de vosotros ya las trabajáis, pero habrá gente que todavía, me refiero cuando las trabajáis, hablo siempre a nivel profesional. Y habrá gente pues, que las tiene, pero bueno, ahí están y de tanto en tanto pues hacemos alguna cosita. Fijaros, el principio de las redes sociales, básicamente, y siempre digo, según mi criterio, y vosotros tendréis vuestra opinión, yo los dividiría en unos 5. ¿Vale? Claro, la red social no sirve simplemente para hacer una difusión de una marca, o sea, van mucho más allá. Sirven para comunicar y hoy en día hay una comunicación de tú a tú con el cliente o con la persona que tenemos, ¿no? Detrás de esa publicación. Fijaros, comunidad de usuarios. Claro, las redes sociales hoy en día son grandes comunidades de usuarios, donde yo creo que todos participan bajo como una especie de norma no escrita, lo que llamaríamos las 4 Cs, que sería comunicar, compartir, colaborar y confiar. Por lo tanto, los usuarios ya pasan a ser creadores de contenidos y no solo consumidores, es decir, empiezan a interactuar con nosotros. Por esto es importantísimo tener esta comunidad y sobre todo una buena imagen de marca, si no lo que entraríamos sería en una crisis de social media, pero este es otro tema. Otra de las características de las redes sociales es la facilidad. O sea, lo que sí que nos permite las redes sociales es una gestión muy ágil y precisa de toda la información en diferentes contextos y obviamente con diferentes propósitos. Cada empresa tendrá el suyo y habría que definirlos. La gratuidad. La mayoría de las redes sociales son gratuitas, y tanto a nivel personal como profesional. Por lo tanto, si tenemos herramientas tan potentes y son gratuitas, ¿por qué no aprovecharlas? Creo que esto ahí se ha de hacer mucha incidencia. El otro punto sería la viralidad o la propagación viral. Fijemos que toda la información que una empresa cuelga se propaga con mucha facilidad y muy rápido. Pero claro, todo esto se hace gracias a lo que diríamos la suscripción, agregadores, trackbacks o simplemente pings. Por lo tanto, cualquier comentario puede llegar a cualquier parte del mundo muy rápidamente. Esto también tenemos que saber aprovecharlo. Y una de las cosas más importantes es que las redes sociales parten de iniciativas descentralizadas, excepto en algunos países, ¿no? Es decir, son puntos de encuentro de gente con intereses comunes y, lo más importante, está al margen de líderes, de hegemonías verticales, gobiernos o gobernantes, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Claro, no podemos tener redes sociales si previamente no tenemos un plan de social media marketing. Claro, yo es lo que decía, las redes sociales son ya hoy en día una herramienta esencial para las personas. Y si son para las personas, obviamente, lo es para todas las empresas. Sobre todo porque han detectado la necesidad de reforzar, ¿no?, estos lazos, esta unión, esta comunicación con sus clientes. Y ya no solo por eso, sino también porque sirven para ir a la búsqueda de nuevos y potenciales clientes en uno de los lugares que precisamente los clientes más pasan, que son conectados a Internet y consumiendo información a través de las redes sociales. Fijaros, según el último estudio, ahora del año 19, el 89% de los internautas utiliza las redes sociales para buscar información y estar al día. O sea, desde lo que sería, o sea, todo el consumo de contenidos, ¿vale? Claro, viendo un poquito este escenario, parece un poco increíble, ¿no?, pues que hoy en día hay muchas marcas que no tengan presencia en redes sociales. Insisto, cuando digo presencia me refiero a presencia profesional. Y es aquí, ¿no?, donde entra la importancia de tener un plan de social media, el cual sirve, pues mira, para elaborar, desarrollar y entender cualquier estrategia en las redes sociales.
Mira, y esto que puede parecer pues, que es una tontería, no, es muy importante. Las redes sociales han transformado, yo creo, ¿no? La forma en la que las marcas ya se están comunicando con nosotros, poniendo a nuestra disposición pues, plataformas que realmente nos permiten una comunicación de tú a tú. Las marcas, en general, ya no ven las redes sociales simplemente como un canal de comunicación, sino a ver, como un arma, yo diría que muy potente para vender todavía mucho más. Claro, otra de las ventajas que permite alcanzar, lo que decíamos antes, ¿no? Ir a captar un mayor número de clientes, es que con un presupuesto muy inferior al marketing digital se consiguen resultados realmente exponenciales. O sea, el que siga haciendo buzoneo, lo que sería la publicidad en prensa escrita. No digo que tenga que desaparecer, ¿vale? Pero el ratio de conversión sobre que alguien vaya a leer el folleto que le has dejado en el buzón, a que realmente tengas una comunidad de usuarios que te está siguiendo en las redes sociales es espectacular. ¿Cómo cambia este ratio? Claro, todo lo que hagamos, ¿qué ocurre? Que no sirve de nada si no podemos medir. Y esto solo podemos medirlo si tenemos este plan de social media. Por lo tanto, tenemos previamente que hacer un análisis de la situación de las redes sociales. Pero este análisis lo tenemos que hacer en dos entornos. Yo diría que uno es el externo a nuestra empresa, a nuestros negocios, y el otro es el interno. Fijaros, a nivel externo, yo diría que hay 4 puntos, parecen muy sencillos, lo que os voy a decir, pero luego cuando hacemos algún tipo de auditoría y le decimos a los responsables de las empresas que lo empiecen a escribir en papel, es cuando muchos se quedan en blanco. Primero, analizar a nivel externo, ¿no? Analizar cuál es yo diría como la realidad en el sector que operamos, es decir, hacer un benchmark. ¿Qué ocurre en nuestro entorno y en nuestro sector? ¿Qué está haciendo? El segundo punto, obviamente, y entraría dentro del benchmark, sería el análisis de la competencia. O sea, tenemos empresas que son competidoras con nosotros, ¿vale? Pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿En qué redes sociales se están publicando? ¿En qué formato? ¿Cada cuánto tiempo? ¿A qué horas lo publican? O sea, hacer un seguimiento realmente de la competencia. Porque si no, lo que hacemos es convertirnos, en vez de líderes, ¿no? Lo que hacemos somos convertirnos en seguidores. Si ellos lo hacen, pues yo también, ¿no? Si tenéis la información delante, analizarla y intentar montar una estrategia mejor que la competencia. Luego, yo os diría que también es muy importante un análisis de factores tales como podrían ser demográficos, tecnológicos, políticos y socioculturales, lo que diríamos el country factor. No todos los países pueden tener, todas las empresas dentro del mismo sector, pues tener la misma estrategia. Por lo tanto, aquí vamos a tener que analizar en qué escenarios nos estamos moviendo. Y, cómo no, cuando tengamos todo esto, pues montar un DAFO, ¿vale? Es decir, esto, pues todo lo conocéis. ¿Qué podemos hacer a nivel interno una vez hemos hecho a nivel externo? Claro, aquí nos tendríamos que hacer, yo pienso, una serie de preguntas. Insisto, todas las empresas se creen que es fácil y siempre me dicen, claro, cuando yo les pregunto, bueno, ¿quiénes sois? ¿Qué tipo de venta hacéis? ¿Hacéis un B2B, un B2C, un B2B2C? Y me dicen, a ver, esto sí, porque nosotros, ya, pero escribirlo en un papel. Y ahí se les empieza a complicar un poco la cosa, ¿no? Digo, ¿quién es vuestro público objetivo? Todo el mundo. Digo, todo el mundo no. Digo, los neonatos, que es un nombre, estos no. Ah, ¿lo ves? Entonces ya no son todo el mundo. Las personas mayores de, no, estos tampoco. Bueno, entonces aquí hay que analizar muy bien quiénes somos. ¿Qué ofrecemos? Productos o servicios, también hay que escribirlo. Luego hacerse, estamos hablando a nivel interno, una pregunta que es muy importante y es si estamos preparados. Si estamos preparados me refiero a si tenemos recursos suficientes, y aquí en recursos pueden ser tanto económicos como de personas, es decir, talento, o bien estamos limitados. Analizar cuál es actualmente
nuestra reputación online, es decir, qué se está diciendo a día de hoy de nuestra empresa, de nuestra marca en las redes sociales, que sería todo el tema de la monitorización. Y la pregunta del millón, ¿qué hemos hecho hasta ahora y qué pensamos hacer a partir de este momento? Aquí, claro, os he dicho lo que sería la primera parte, ¿no? de las 5 claves, que sería el análisis de la situación, hablábamos de esto, ¿no? Del DAF o del benchmark. El segundo, yo os diría hacer un sistema POST. El sistema POST son POST, personas, objetivos, estrategia y tecnología. Esto es un poquito lo que tenéis que analizar como empresas. Cuando yo digo POST, la P serían personas. Es decir, identificar a quién nos dirigimos. Y por esto hablaba antes de la importancia de tener una base de datos muy bien segmentada y microsegmentada. Si queréis, hay una herramienta que es muy útil que se llama el mapa de empatía, el Empathy Map de Google. Os saldrá pues una tabla, una diapo como la que os estoy enseñando y a partir de allí podéis empezar a trabajarlo. No os preocupéis porque luego todo esto lo recibiréis. La segunda parte sería la de objetivos o KPIs. Esto es muy importante. Yo con las empresas que trabajo en Andorra, cuando les preguntaba por KPIs, muchas me decían que no tenían y alguna que otra me ha dicho que qué significaba la palabra KPI. Entiendo que no es vuestro caso, pero simplemente cuando hablamos de objetivos, yo siempre recomiendo utilizar una metodología SMART en redes sociales, ¿de acuerdo? Luego la podéis aplicar a otros campos, como puede ser comercial, ventas. Obviamente, tenemos que identificar, estos objetivos han de ser específicos, es decir, ¿qué quiero? Quiero pues, crear una comunidad de usuarios, tal, quiero crear una comunidad de influencers, o sea, vender más no es un objetivo específico, ¿vale? Tiene que ser mesurable, podemos tener que poder medir, es decir, ¿cuánta gente quiero que esté en mi comunidad? ¿Cuántos influencers quiero conseguir? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos compartir quiero que salgan de cada publicación? Ha de ser mesurable o alcanzable, ¿no? Pues yo quiero millones de miles. No, oiga, esto no es realista. Es decir, intentemos poner una cifra que realmente con las limitaciones que tengamos económicas o de personas lo podamos alcanzar, ¿no? Que sea realista, ya lo hemos comentado, y en el tiempo. Es decir, ¿en cuánto tiempo quiero conseguir yo esta comunidad de followers? Quiero conseguir esta comunidad de influencers, quiero conseguir, ¿vale? Pues en 3 meses. Y a partir de allí, pues poner los recursos y ver si realmente lo podemos hacer. Tenemos la parte de estrategia. Claro, para crear esta estrategia, lo que decíamos antes es que previamente deberíamos haber creado un plan editorial, ¿no? El plan editorial en el mes, qué vamos a publicar en este mes, y dependiendo de las redes sociales que hayamos identificado que van a ser las más adecuadas para nuestra empresa, pues empezar a utilizar, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Obviamente, pues para construir una comunidad, para hacer networking, medir la influencia que tienen nuestras marcas, identificar esas audiencias, encontrar socios o posibles inversores, posicionar nuestra marca y la búsqueda de embajadores de marca. Fijaros, aquí os he puesto 8 redes sociales, ¿no? Que están hablando de lo mismo. Yo tengo un donut. Claro, la forma de comunicar, y por eso os decía de tener un plan editorial, la forma de comunicar en cada red social va a ser diferente en función de aquella red social que hayamos creído que es la más adecuada para nuestra empresa. Y el tema de tecnología. Claro, aquí tenemos, yo diría que 4 puntos que son, o 3, ¿no? Que son importantes cuando estamos hablando de redes sociales, y es tener muy claro como empresa o como usuarios qué herramientas vamos a tener o vamos a trabajar.
Claro, se han de crear contenidos. Por lo tanto, por un lado, tendríamos herramientas de curación de contenidos. La curación de contenidos, imagino que ya sabéis lo que es, pero yo os diré que son aquellas herramientas que hacen una búsqueda exhaustiva a través de Internet, redes sociales, blogs, de un contenido específico que necesitemos y que lo vamos a adecuar para nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque ya la tenemos segmentada y microsegmentada. Aquí yo he puesto 4, digamos un poquito las más conocidas. Hay como 25 o 30 herramientas que todas son muy válidas, ¿vale? Simplemente podéis en Internet herramientas de curación de contenidos y os van a salir un montón. Pero Feedly, Ready for Social, Paper LI o Pocket, pues estas se utilizan mucho. Yo siempre recomiendo tener siempre 2 o 3 activas. ¿Por qué? Porque cada una tiene funciona con algoritmos diferentes. Entonces podremos comparar lo que estamos recibiendo de cada una de ellas, ¿no? Para luego poder hacer nosotros este contenido. Claro, cuando ya tenemos el contenido, necesitaremos, que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a estos profesionales de redes sociales, lo que serían las herramientas de creación de los contenidos. Aquí también os he puesto 4, poquito de las más conocidas, pero cada una a su gusto, ¿eh? La mayoría son gratuitas, hay otras que son de pago, tampoco es que sean caras, y cada uno a su gusto. Yo siempre recomiendo trastear mucho, ¿no? Testar pues estas herramientas y luego adoptar para cada empresa aquella que considere más necesarias. Tenéis pues las que vemos aquí, Chartbots, ThinkLink, el Meme Generator o Conlink. Cualquiera de ellas os puede ayudar para empezar a crear estos contenidos, ¿no? Y aparte pues es que son divertidas. Y una vez hemos utilizado herramientas de curación de contenido, es decir, que nos ha hecho un resumen y compendiado todas aquellas informaciones que han aparecido en redes sociales, blogs, etc. Hemos creado los contenidos con estas herramientas de creación, ahora necesitamos publicar contenidos. Y esto lo hacemos pues, a través de herramientas muy conocidas, exclusivamente para la creación de contenidos. HotSuite, TweetDeck, Buffer y FTTT, pues entre otras. Insisto, hay muchísimas. Esto es bueno pues que vayáis mirándolas. ¿De acuerdo? El tercer punto que hablábamos sería, claro, todo lo anterior que hayamos hecho, que nos hayamos esforzado, que hayamos creado contenidos, que los hayamos publicado, que hayamos hecho un benchmark, etcétera, etcétera, y nos ha consumido mucho tiempo y recursos, pues no tiene ningún sentido si no contamos con métricas para poder medir sobre todo el resultado de nuestras acciones. Es decir, nadie es infalible y cuando lancemos una campaña o empecemos a comunicar, pues nos podemos equivocar. Claro, si algo caracteriza precisamente a las redes sociales es que todo empieza y acaba en el mismo momento. Y si en nuestro plan de comunicación o de medición, acordaros cuando hablábamos de la metodología SMART, ¿no? En el tiempo, si esperamos, o sea, lanzamos una comunicación de un producto, de un servicio, y esperamos una semana para medir el resultado, pues vamos demasiado tarde. O sea, lo ideal, y hay muchas empresas que lo hacen, lanzan una campaña del mismo producto, pero en 2 formatos diferentes, con 2 colores diferentes, con imágenes diferentes, y al cabo de 1 hora o de 2 horas miran qué campaña está teniendo mayor impacto. Aquella que tiene menos la retiran y ponen más recursos en la primera. Y esto es una estrategia de prueba y error. Tengo que ir probando con diferentes comunicaciones en diferentes redes para ver mi público, que previamente ya sé, porque para ello tengo una comunidad, dónde estaba, pero cómo están respondiendo, tanto por el contenido como visualmente, pues a ese impacto. Aquí lo ideal es crear una plantilla de cuadros de mando, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir? Pues sobre todo para rectificar, o si vemos que esta estrategia que al principio pues todos pensamos que era la correcta, pues vemos que nos hemos equivocado y que no hemos alcanzado los KPIs que nos habíamos marcado, ¿vale?
Por lo tanto, muy importante el tema de monitorizar las redes sociales o tener lo que diríamos una escucha activa. ¿Qué me están diciendo las redes sociales? Aquí también os he puesto pues unas cuantas de herramientas que os pueden servir para monitorizar y ver el resultado de vuestras acciones, lo que sería una escucha real en el tiempo. Cualquiera de ellas os puede servir y también hay muchas más. Podéis ir buscando o utilizar cualquiera de estas. El cuarto punto, hablaríamos, claro, en este momento hay como un plan de emergencia, y tenemos que tener también un plan de contención. Claro, ¿qué ocurre? Y más hoy en día, ¿no? O ahora que estamos pues publicando continuamente en redes sociales, porque es la única forma que tenemos de llegar al cliente, ¿qué pasa si no funciona? ¿Vale? Pues uno de mis consejos es tener definido este plan de contingencia. Es muy simple el plan de contingencia. Y el plan de contingencia es tan simple como que todos los empleados de la empresa deben participar en los contenidos que la empresa está comunicando y colgando en las redes. Obviamente, no tiene ningún sentido que el community manager de una empresa o el social media manager se mate a crear contenidos y que sus propios empleados de la empresa ni siquiera se molesten pues, en compartir, comentar o simplemente darle un like a la publicación. O sea, estamos exigiendo a que personas de fuera de nuestro negocio pues conviertan en viral una publicación y los colegas que tenemos al lado son incapaces de levantar el dedo y darle un clic a compartir la publicación que mi propia empresa está creando. Este es el plan de contingencia. Pero esto, obviamente, se ha de hacer. Y, por último, yo os diría que, obviamente, nos tenemos que poner en marcha. Mejor hoy que mañana. Y aquí, si entramos en un contexto sociopolítico o geográfico de Andorra, claro, Andorra en este momento yo creo que tiene un reto espectacular. Pensamos que Andorra no pertenece a la Unión Europea. Esto significa que no va a tener acceso a mecanismos de liquidación, ni del Banco Central Europeo, ni a fondos monetarios internacionales, a no ser que se haga fuera de los conductos habituales. Claro, lo que significa es que yo me lo como, o yo me lo guiso y yo me lo como. Aquí todas las empresas de Andorra, el sector servicios, el sector turismo, el sector retail, o sea, yo creo que se ha de crear como una comunidad para levantar al país en esta situación. Y la única forma que tenemos ahora son las redes sociales. Fijaros que estamos en una crisis, pero yo estoy súper convencido que no va a ser. Y hay que pensar que cuando esto acabe, la sociedad, los usuarios en su conjunto, nos habremos transformado tanto en nuestros propios hábitos de compra como en la forma que vamos a tener de relacionarnos y de trabajar. Fijaros, con esto ya prácticamente termino. Como sois de muchos sectores, estos días pues, en televisión y en redes sociales, aquí hay varios sectores que realmente se lo están currando mucho. Por ejemplo, las academias de formación están ofreciendo contenidos gratuitos. Actúa, por ejemplo, hoy mismo pues, ofrece esta conferencia de forma gratuita, pero yo me refiero, pues el Grupo Planeta, ¿no? El Grupo Planeta ha abierto su aula online para que los chavales, de forma gratuita, desde su casa, puedan seguir aprendiendo. Asesorías legales, asesorías de seguros. Están publicando cada día un artículo en su blog y en sus canales. Más que nada para mantener constantemente informados a los clientes, a sus clientes, ¿no? De la situación y para aquellas personas que, aunque no sean clientes, conozcan pues, la experiencia y el equipo de profesionales que hay detrás de estas asesorías. Empresas de servicio. Hay empresas de eventos healthy pues, que se han animado
para generar contenidos en vídeo que ayudan pues, a las comunidades que ya tenían a hacer ejercicio en casa, para gestionar la ansiedad, para mantener entretenido a los niños, para comer bien, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno, yo creo que en vuestro sector se os van a ocurrir muchísimas ideas que podéis ofrecer a vuestro cliente, porque aunque tengáis las puertas cerradas a la calle, no las tenéis como empresa, podéis seguir contactando con ellos. Claro, una empresa que está ofreciendo todos estos contenidos, ¿a quién creéis que va a recurrir a esa empresa o ese cliente cuando acabe una crisis sanitaria? Ser importante. ¿A cualquier empresa desconocida o a esa marca, ¿no? A esa empresa que durante todos estos días pues, les ha ayudado a estar bien informados? Claro, perdón, he pasado. Aquí os ponía esta diapositiva del Buffer Days. Esto lo podéis poner, el Buffer Days simplemente pues es el tiempo, ¿no? Que un negocio puede sobrevivir sin facturar nada con recursos propios. Claro, no sé si la veis muy clara, pero claro, tenéis restaurantes, pueden ser 16 días. Todo el tema de empresas pues de mantenimiento y reparación, 18, el retail, 19, la construcción, 20 días, etcétera, etcétera. Esto va muy en serio, pero yo creo, y es lo que decíamos al principio, esto abre una oportunidad fantástica para las empresas que realmente lo estén haciendo bien para fidelizar esa comunidad de usuarios que tienen y sobre todo para que mucha gente, porque tenemos excesivo tiempo para estar en casa, ¿no? Y sí, claro, vemos la televisión, nos vamos por la ventana, pero consumimos mucho Internet. Pues para ir a captar posibles clientes, ¿de acuerdo? Yo diría que de todo lo que hemos hablado en estas diapositivas y este ratito, pues viene la necesidad, ¿no? de cualquier empresa. Y ahora más que nunca, que la mayoría de los trabajadores cuyo trabajo de forma directa o indirecta pues necesitan de este soporte informático, que den un paso extra hacia la transformación digital, ¿vale? Ayudar a la empresa a remontar pues este momento. Yo, si os parece, hasta aquí lo dejo. Como decía Judith, pues me pongo a vuestra disposición. Las preguntas que pueda solucionar en este momento, pues lo haré. Y las que no pueda, pues lo haré más adelante a nivel personal. Si me escribís algún mail, lo que decía Judith, pues poner simplemente referencia o asunto actúa, porque así intentaré pues daros toda la prioridad y ayudaros pues en lo que pueda, independientemente pues del sector o las necesidades que tenga cada empresa. Y me quedo aquí dándoos las gracias. Sé que me he extendido un poquito más de esta media hora que me daba Judith, pero ya veis que el tema es complejo y daría para hablar durante días y días. Pero muchas gracias a todos por vuestra atención y sobre todo muchos ánimos. Uy, se ha cortado. ¿Se ha cortado? El audio. Ahora. Os oigo. Hola. ¿Me oís? ¿Sí? Sí. Vale. Perdón, bueno, muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que ha sido fantástico que t'hayas alargado. La media hora era només una referència. Mentre, si voleu anar escrivint alguna pregunta, sí que us volia... us dono un parell de minuts per si algú té una pregunta general. A part de nou de donar gràcies per la generositat del Fernando, que no només diu que l'hem de tenir, sinó que ho demostra. Volia aprofitar per informar-vos de dues coses. Venen en relació amb el que s'ha estat parlant. Estigueu atents, estem a punt de treure uns programes de creixement empresarial. Això encara no se sap, sou els primers que ho sabeu. Uns programes de creixement empresarials per a empreses que ja existiu, en els quals es faran molts anàlisis i molta reflexió
estratègica del vostre negoci, segons ha anat comentant també el Fernando. Va molt en línia amb el que ha estat comentant el Fernando, per fer aquesta reflexió, per poder anar al proper pas de creixement, per analitzar diferents aspectes de la vostra empresa i saber on heu de posar més esforços, etc. Al mateix temps, també traurem, no immediatament, però en un parell de mesos, quan esperem que la crisi haguem tret més mesures de crisi, les subvencions també per poder seguir donar-vos recolzament amb el que deia el Fernando de la possible transformació digital o aquestes eines per poder seguir innovant i seguir digitalitzant-vos. D'acord? Simplement que estigueu atents. Ja us passaré més informació. Llavors, els que feu preguntes més relacionades a què ha dit aquí, quin nom ha dit d'aquesta empresa o d'aquesta eina, amb això no patiu, se us passarà la presentació, també se us passarà un enllaç a una gravació d'aquesta xerrada, de manera que us la podreu repetir tantes vegades com vulgueu. D'acord? Vale. Llavors, sí que hi ha hagut una pregunta que jo crec que s'ha anat responent, però la faig per si de cas. Gemma Riu comenta com prepares la comunicació de crisi anticipadament. Què fas? Un commodity i adaptar-se a la crisi en concret? Amb aquesta crisi hem vist que la informació es caduca en 30 minuts. En un entorn així, com t'anticipes? Pues, Gemma, mira, anticiparse a una crisis, claro, si nos anticipamos ya no hay crisis, ¿no? Porque, claro, ya nos hemos anticipado. Imaginémonos, pues la crisis, hablo de la sanitaria en España, si nos hubiésemos anticipado a comprar mascarillas, equipos de protección, respiradores, pues no tendríamos el palo que nos está cayendo actualmente, ¿no? Yo hablaba de monitorización, de escucha activa, de plataformas de curación de contenidos. No es que te puedas anticipar, porque lo que haces es extrapolar en función de una información que tienes en este momento y que, como bien dices, va a ser cambiante cada 30 minutos o cada 15, lo que tienes que hacer es extrapolar e intentar, pues, adelantarte. Hablábamos de que las empresas en este momento han de ser muy éticas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, te puedes adelantar ofreciendo, sobre todo, depende del sector donde estés, Gemma, dando consejos tranquilizadores. Yo creo que es el momento de tranquilizar y animar a la población en general. Luego ya vendrán en la segunda fase, ¿no? No podemos tener un comunicado anticipado a una crisis, porque entonces ya no habría crisis. No sé si me explico. Gracias, Fernando. Una reflexión que ha salido también en el comentario, y estoy totalmente de acuerdo, que por el tamaño de las empresas de Andorra, tener incorporado dentro de la empresa tots els perfils que has comentat és complicat. Evidentment, la solució passa per contractar o subcontractar els professionals que ens puguin anar donant aquestes tasques. Suposo que estàs d'acord amb això, ¿no, Fernando? A veces, yo te diría, el interés, ¿no? El ser proactivos. Yo estoy convencido que en todas las empresas hay conocimiento, capacidades y habilidades, así como competencias suficientes para que alguien pueda tomar las riendas de las redes sociales. Las redes sociales es un canal de venta importantísimo. Entonces parece que damos mucha atención a lo que sería el departamento comercial físico, al vendedor de calle, el vendedor de a pie, pero si es que hoy en día la venta a través de Internet es espectacular. Yo no creo que haya que buscar talento externo, sino, como decíamos, claro, en una de las diapositivas primeras que teníamos, seguro que hay mucho talento interno en la empresa y que podemos ser capaces de identificarlo, ¿no? Es decir, bien sea, yo no digo que se tenga que hacer un máster, un posgrado, pero seguro que hay talento interno y que se puede identificar. Vale, a ver, una pregunta de Salome, perdó, no sé si ho pronuncio bé. Jo crec, diu,
¿Cree que es importante invertir y promocionar el contenido de las redes sociales en estos momentos de crisis? ¿O mejor mantener un perfil conservador y crear contenido para el público que ya nos sigue? Bueno, también lo decíamos al principio, ¿eh? Mientras no parezcamos oportunistas, ¿no? O se nos tache de egoístas. También fijaros que hay empresas que se dedican a suministrar productos sanitarios que son reacias a mencionar el coronavirus, porque no quieren ser percibidas en este momento como unas beneficiarias de la crisis. Yo creo que todo el contenido dentro de esta ética se puede generar, es un buen momento, siempre y cuando haya una estrategia. O sea, ¿para qué estoy creando este contenido? ¿Cuál quiero que sea el resultado? O sea, marcar los KPIs. Voy a crear algo, lo lanzo en diferentes formatos, diferentes plataformas, para esperar que, o sea, comunicar por comunicar, no, si no hay un plan de actuación detrás. Pero es muy bueno ir creando contenidos y distribuirlos y que los empleados de la empresa colaboren en la difusión de estos contenidos. Gracias. A ver, Sabrina nos pregunta, dice, tenemos que pensar, como has dicho, que si no estamos en las redes no existimos. En mi caso, tengo un cliente que tiene que comenzar a comunicar de cero. ¿Algún consejo para no parecer oportunista? Paciencia. A ver, comunicar desde cero. Os lo ponía en una diapositiva. Si no estás en la red, no existes. Y nadie quiere hacer negocios con vagabundos. Esto sirve igual para los perfiles vuestros personales en LinkedIn. Aprovecho. Para que tenéis mucho tiempo en casa. Para que los analicéis. Para que le deis un empujoncito. Pues imagínate, si a nivel personal ya tienes un problema, imagínate como empresa. Lo que pasa es que es una buena noticia que quiera empezar. ¿Vale? Hay empresas que ni siquiera se lo plantean, pero si realmente quieren empezar ahora, ¿vale? Pues paciencia, un plan, yo te diría, Sabrina, de social media muy bien estructurado, con unos objetivos muy concretos. Monitorizar para ver que se están consiguiendo estos objetivos. Esto también anima mucho, ¿eh? Pues yo diría, bueno, lo que hemos dicho, si alguien tiene alguna pregunta más específica, aquí habían varias preguntas de herramientas específicas que creo que ya os he dicho, enviaros la presentación y el link a la grabación de esta charla pueden quedar resueltas. Cualquier otra cosa, pues os pasaremos directamente el correo de Fernando o también nos las podéis passar ens ho podeu passar a nosaltres sense cap problema. Bueno, agrair-vos una vegada més el vostre interès. Crec que és bona notícia que haguem tingut tant interès per una xerrada així, com ara també apuntava el Fernando, i agrair de nou al Fernando per la seva generositat i pel seu temps. Muchísimas gracias a todos, Actúa, Judith, Roger, todos los que habéis hecho posible pues, este momento. Cuidaros mucho, en breve nos veremos personalmente y ánimo, que esto lo vamos a pasar y luego ya lo celebraremos. Bueno, que sapigueu, Actua seguim en funcionament 100% virtualment, o sigui que qualsevol cosa, qualsevol reunió, qualsevol xerrada individual, com sempre, a la vostra disposició. Fins aviat, doncs. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.